Hoy en entrevista platicaremos con el licenciado Giovanni Frati y Karen Cancinos sobre los aciertos y desaciertos de este gobierno, en aras de que van nuevamente de vacaciones, y entraremos un proceso electoral que ha hecho bien y que ha hecho mal este gobierno. Licenciada Cancinos, gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Frati, desde lejos te saludo. Muchísimas gracias por venir. El propósito de la entrevista es que podamos adelantarnos, poder prevenir un poco las propuestas políticas que se van a venir. Si nos atreviéramos nosotros a buscar algunos aciertos y desaciertos del gobierno actual, ¿se atreverían ustedes de destacar alguno acierto por parte del gobierno y del presidente Otto Pérez? El nombramiento del actual canciller. Es el único de los 3 cancilleres que ha tenido este gobierno de carrera, Carlos Morales. Carlos Morales. Sí, es un joven muy preparado, ¿verdad? Y ha llevado la gestión con serenidad, ¿verdad? Con acierto. Y que lo triste es que la reflexión nuestra de ciudadanos o algunas personas que han estado en la política es, él era el que debería haber empezado. Por supuesto. Pero no, ponen a quienes por movimientos políticos debían de caer en el puesto por pago de favores o como sea, y después ponen al de carrera, que era el que seguramente hubiera hecho un mejor resultado. Tuvimos en ese puesto al señor Harold Caballeros, cada quien tiene la libertad de poder decidir, y en segundo tuvimos al señor Carrera, ¿no? Muy mal. Carrera, que tuvo algunos aciertos y desaciertos con el tema de Palestina y no me acuerdo qué otras cosas Eso controversiales. fue una vergüenza, sí. Sí. ¿Hay alguna otra cosa que se te ocurra positiva Sí, yo diría dentro de que- las propuestas que se hicieron hace 4 años? Sí, yo creo que hay 2 funcionarios que valen la pena. La señora Adela Camacho de Torreviarte en la reforma policíaca, que creo que ha hecho un trabajo muy honesto, muy honrado, y ya hay una academia de policía que gradúa oficiales de policía, y ya tenemos a un director de la policía que es un oficial de carrera de la Policía Nacional Civil, eso es muy bueno. Y también, diría yo, la señora ministra de Educación, que enfrentándose a sindicatos corruptos, logró volver universitaria la carrera de maestro de educación primaria y secundaria. Eso era muy importante. Carecemos de políticas públicas. En este país dice que las políticas públicas de repente son como la excusa del político de decir que propuso algo para decir que efectivamente está dejando algo futuro. Deberían de tener planeación, además sustento, cosa que no se ha dejado. Y además del nombramiento de estas personas, acciones puntuales del gobierno que usted pudiera destacar buenas, que se recuerden. Mire, Muy difícil, ¿no? publicitar el oficio del gobierno como gobierno de Guatemala, y mire, ya eso me parece una acción puntual positiva. Recuerda el gobierno de Álvaro Colón, como si eso fuera feudo. Recuerda la propaganda gubernamental. ¿Verdad? Entonces, al haber quitado el gobierno de Álvaro Colón y poner gobierno de Guatemala, sabe, yo aplaudí esa acción y de hecho la han mantenido. Por supuesto, demasiada propaganda, más de la que me gustaría ver. Pero bueno, la despersonalizaron y eso está bien. Entonces pretenden darle solución a todas las necesidades de la gente, y un gobierno no se constituye para satisfacer necesidades. Un gobierno se constituye para garantizar derechos individuales. ¿Verdad? Entonces el tema de la seguridad, por eso fue que ganó este gobierno en 2011. ¿Verdad? Entonces, al tema de la seguridad, o sea, lo han dejado de lado por estarse ocupando del lago de Amatitlán, ¿verdad? Repartir bolsas de comida. Han dispersado esfuerzos, eso es lo que pienso. Entonces, han sido un fracaso, pues sí, en el ofrecimiento central, que es lo que constituye justamente la razón de ser de un gobierno. Giovanni, temas como cuando se empieza a presionar de parte de los medios y la ciudadanía de Otto Pérez hablando sobre una reforma constitucional, donde él pareciera que la está promoviendo, que entramos nosotros en un miedo, los ciudadanos entran en un miedo sobre cuáles son sus intereses. Tenemos a todas luces cómo él se dirige, de que dentro del Congreso es una negociación política del que 2 bancadas que pintan ser oposición trabajan juntas para aprobar préstamos, bonos y leyes que perjudican a los guatemaltecos, entre otras cosas que seguramente se me olvidan. Son cosas que va a recordar el guatemalteco, es decir, en base a eso, ¿puede un candidato del partido de gobierno trabajar una propuesta? Sí, yo creo, digamos, si analizamos las últimas encuestas serias, el guatemalteco ya está castigando al partido de gobierno. Yo entiendo que el candidato oficialista estará en segundo o tercer lugar, dependiendo qué encuesta miremos y en qué momento la miremos. Creo que está también el partido con una guerra civil interna muy dura
y creo yo que tanta percepción de corrupción que ha tenido este gobierno en salud, en gobernación, en algunas unidades como la unidad de AMSA, la incompetencia en el Ministerio de Cultura y Deportes, la incompetencia en el Ministerio de Medio Ambiente, la incompetencia y la corrupción en el Ministerio de Salud, todas, digamos, algunos contratos o casas o bienes inmuebles nuevos del presidente, la vicepresidenta y el ministro de Comunicaciones, todo eso ha ido minando la credibilidad del gobierno y con razón. Yo creo que está muy bien que los castiguemos, pero yo creo también, Luis, que el problema es que tenemos que ver el problema de fondo y muy pocas personas en Guatemala se sientan a ver el problema de raíz. Y uno de los que sí lo vio de raíz y lo vio hace mucho tiempo, lo vio hace más de 15 años, fue Manuel Ayau y otros grandes, digamos, liberales y abogados guatemaltecos que lo trataron de ayudar a reformar la Constitución. Porque el problema es precisamente lo que está diciendo Karen. La Constitución guatemalteca lanza al Estado guatemalteco a hacer 1000 prioridades, 1000 cosas distintas. Alfabetización, electrificación, salud, educación, reforestación, y vivienda, recreación, ahora reparte comida, otros años reparte láminas, otros años reparte fertilizantes. Entonces, si no nos enfrascamos y no nos enfocamos en seguridad y justicia, que son las dos funciones esenciales del Estado, nunca el gobierno va a hacer las cosas bien, porque el gobierno de suyo no es un buen administrador y administran mucho mejor los alcaldes y muchos alcaldes también son corruptos. Entonces, la esfera de lo público, hay como un fetiche con lo público, ¿verdad, Luis? El gobierno nos va a dar educación, el gobierno nos va a dar vivienda, tenemos que poner nuestras esperanzas en el siguiente presidente. No, yo creo que tenemos que poner nuestras esperanzas en nosotros mismos, en ser ciudadanos, como tú tantas veces lo has dicho en tu programa, en luchar por nuestro país, en exigirle rendición de cuentas al gobierno. ¿Cómo es posible que cada año prestemos al sistema mercantilista de la banca nacional e internacional más de 10,000, 15,000 o hasta 20,000 millones de quetzales al año en préstamos? ¿Cómo es posible que ya tengamos más de 120,000 millones de quetzales de endeudamiento? Que no tengamos un presupuesto balanceado, que no tengamos suficientes policías, jueces y fiscales, que es lo más importante que un gobierno le pueda dar a una población. Entonces, yo creo que es un tema de sistema, de fondo, de entrarle al fondo del sistema, con la dificultad enorme que es una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma constitucional, por un lado y por el otro. Es un tema de ciudadanía, Luis. Si no tenemos garra los ciudadanos, si no salimos a protestar y no exigimos nuestros derechos, no hay CICIG, ni Naciones Unidas, ni ninguna embajada, ningún lugar del mundo que vaya a hacer lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Bueno, partiendo de la idea de ciudadano, que yo creo que es muy importante, porque uno debería de valorar efectivamente cuáles son las acciones de ciudadano y no dejar que todos los demás nos resolvieran las cosas. Por ley, se establece la imparcialidad y objetividad del Tribunal Supremo Electoral en aras de proteger, administrar y como ustedes quieran las elecciones en beneficio de los resultados de los ciudadanos. Pero ¿cómo regularlo cuando hoy tenemos partidos políticos que utilizan fundaciones a través de terceros para posicionar su idea? Aquellas encuestas que no pueden ser reguladas, pero que son administradas y publicadas por los mismos candidatos para engañar al ciudadano. Entonces, la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que hoy, lastimosamente, por la falta de dientes legales, no puede regular el proceso, y la inocencia del ciudadano de caer en estas cosas que sabemos a todas luces que son falaces. Note la tónica, Luis Enrique, del debate en este año electoral. O sea, yo veo dos cosas. Uno, la gente piensa, ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Quiénes van a ocupar las curules en el Congreso? ¿Quiénes van a ser los alcaldes? La gente piensa en términos de quién. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, con toda la institución respetada que fue, ¿verdad?, y con esa carencia de dientes que usted dice, así va a seguir mientras tengamos partidos políticos que respondan a la tónica, a la mentalidad del guatemalteco que se niega a educarse cívicamente. Entonces le prestamos atención uno a quién, cuando en realidad no debería ser tan relevante quién vaya a tener poder público, sino cuáles van a ser los límites de ese poder, ¿verdad? Entonces, dejemos de prestarle atención a quién y vayamos al fondo del asunto, como decía Giovanni. ¿Cuáles son los límites que debe tener el poder público? No importa quién lo desempeñe, porque al cabo los puestos de elección pública son temporales. Entonces, esa es una cosa. La segunda, le damos una importancia desmesurada también a
la democracia aquí, la democracia allá, como si fuese panacea o varita mágica o una pócima, ¿verdad?, que va a venir a resolver todos los problemas, las carencias, las necesidades, ¿verdad?, cuando la democracia en realidad es solo un método, ¿verdad?, para que tomemos decisiones colectivas, para que los traspasos de poder sean pacíficos, pero hay alguna bondad le reconozco en cuanto a educarnos cívicamente. A nivel ciudadano nos enfrentamos con un gran problema, porque aquí nos pudiéramos hablar 3, 4 horas, los comunicadores que tienen programas pudieran batallar sobre las propuestas de los partidos, pero lamentablemente en la calle hay un fenómeno complicado que nos lo debemos de quitar. Los partidos políticos llegan con regalos, juegan con la necesidad de la gente, aquella necesidad que no ha sido tratada ni se ha hecho nada por ellos. Entonces el mismo político pareciera que entra en ese juego y mete al ciudadano en lo mismo. Así es. ¿Cómo hacer que el ciudadano, ante esa necesidad latente, la cual no se ha trabajado por tanto tiempo y que es obligación de quienes han hecho proyectos políticos, no la manipulen con regalos? Porque de lo contrario vamos a hacer cualquier proyecto. Sí. Y cuando lleguen los ciudadanos a la calle, van a votar por las personas que le suplieron la comida de la semana una vez, que le dieron láminas, que le dieron regalos. Y eso no está pronto a terminar. No, y lo peor, Luis Enrique, es que eso se vuelve un cáncer que destruye las instituciones. Porque, como pudimos ver, por ejemplo, en el gobierno de Sandra Torres, el gobierno completo, y lo digo así, el gobierno de Sandra Torres, no de Álvaro Colom, el gobierno entero se dedicó a hacerle una campaña de imagen a la señora, campaña que hoy quiere redituar, donde financistas corruptos de un partido se pasan al otro. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Lo más importante en la moral ciudadana, número 1, es el crecimiento económico. Entre más crecimiento económico exista y más se desarrolle y se expanda la clase media y se creen nuevos negocios y siga siendo la empresa privada preponderante y no el Estado lo más grande del Producto Interno Bruto, tenemos esperanza. Cuando el Estado guatemalteco se vuelva como el Estado venezolano, que es más del 50% del Producto Interno Bruto, o cuando nos volvamos tan corruptos como Nicaragua y el gobernante se vuelva el empresario más grande del país, ese día ya no tenemos futuro. Entonces, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? Trabajar nosotros mismos por expandir la riqueza y la riqueza individual y, por supuesto, también luchar cívica y ciudadanamente por limitar al poder. No pueden ser todos los ciudadanos, Luis Enrique, porque lamentablemente tú lo has dicho, hay muchos que tienen mucha necesidad y para ellos va toda mi simpatía, pero debemos también a esos que tienen mucha necesidad infundirles la moral ciudadana, infundirles la rebeldía, decirles, señores, que no los compren con una bolsa de comida, que no los compren con dinero, que no compren su dignidad, porque lo que el político está haciendo verdaderamente es insultando la dignidad de esas personas. Juegan con la necesidad. Utilizando la miseria para llegar al poder, y eso es lo más bajo, porque eso es el populismo corrupto de izquierda y de derecha, que es tan malo como Hitler, Mussolini o Lenin. Los grandes asesinos del siglo XX llegaron al poder y se mantuvieron a puro populismo barato. Creo yo que nos dejamos ir con la imagen, con las canciones.